Buenas noches. Perdón, se me había dejado el micrófono botado. Aquí está conmigo. Este es un micrófono que mi hijo me regaló, Humberto. También me regaló la cámara. Yo le agradezco a Dios por mi hijo y agradezco porque me envió estos equipos que estamos utilizando desde hace un tiempo ya. Esta noche vamos a hablar acerca de la gracia, la ley y las obras. Y para tales fines vamos a utilizar eh, la pregunta 14 de Preguntas sobre Doctrina. Es un libro que, bueno, yo no promuevo libros, pero les estoy recomendando que lo compren porque tiene mucha información interesante y mucha doctrina interesante que nosotros necesitamos conocer, tener a mano. Algunas personas pensarán que yo solamente hablo de temas complicados y cosas así. Déjenme explicar algo. Hay que ir a los cultos de oración. Hay que orar. Hay que orar, hay que ayunar. Hay que ir a los conciertos, hay que ir a los cultos generales. Hay que ir a todo eso. Hay que hablar de Jesucristo, hay que hablar de la cruz, fundamental para nosotros. Pero yo estoy preocupado con algo y es que muchos hermanos se están dejando arrastrar por algunas corrientes de doctrina. Y esas corrientes de doctrina los arrastran, valga la redundancia, porque esos hermanos no se han preocupado por aprender bien la doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 Pablo dice, porque vendrá tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente pues se va, darán su oída a las fábulas y creerán a las mentiras y todo eso. Y eso para mí es preocupante. Y como anciano de iglesia, yo me ocupo de que la iglesia a la cual yo asisto, donde soy anciano, pues entonces los hermanos estén al día, al tanto. Un segundito, por favor, déjenme. Entonces, los hermanos estén al día. Déjenme poner esto aquí. Bernabé Lundi, buenas noches. Celestina Chavarría, buenas noches. Pues sí, entonces, a mí me preocupa eso. Dirán, no, porque los cultos de oración. Yo soy parte de un culto de oración. Todos los días yo me levanto a las 4:30 de la mañana. Durante media hora oro, leo mi Biblia y a las 5 de la mañana comienzo a poner música, himnos. La hora de poder se llama. Comienza a las 5 de la mañana, yo pongo música hasta las 5:30. A las 5:30 entonces me dedico a dar la lección de escuela sabática todos los días. A menos que me pase algo, tengo algunos asistentes, gente que me ayudan, no asistentes, sino gente que me ayuda cuando no puedo. Jeffrey, Kevin Senior, los hermanos seniors me ayudan dando la lección cuando es necesario. Y luego de ahí tenemos a las 5:40 oraciones intercesoras hasta las 6. Y a las 6 de la mañana entonces comienza un devocional que llega hasta las 6:20 y cosas así. Así, nosotros estamos involucrados en cultos de oración intercesora y todo eso. Y también vamos a los cultos de la iglesia, damos testimonios y todo eso. Pero hay algo que está faltando para muchos y es el conocimiento detallado de la doctrina. Un conocimiento de la doctrina. Si se fijan, y también hay cosas que tenemos que conocer de geopolítica y de la política internacional, porque todo eso también nos arrastra, influye en la manera en que como ciudadanos nosotros actuamos. Por lo tanto, este programa se enfoca en eso. Hay 60,000 programas, muchos programas, pero se fue la luz. Bien, llegó la luz, entró a la planta, digo, no llegó la luz, entró a la planta del edificio. Eh, Perdón, pero vivimos en República Dominicana. Entonces les decía que este programa se enfoca precisamente en crear un fundamento, una base
de doctrina, de teología, una base teológica que nos ayude a poder navegar las aguas tormentosas de la falsa doctrina, de los vientos de doctrina y todo eso. Me dan un segundito, voy a prender un abanico que se me apagó aquí con el apagón porque hace calor, mucho calor. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a orar para entrar a nuestro tema de hoy. Te agradezco, Dios, la bendición de poder conversar con mis hermanos, los que vienen, se conectan. Yo estoy muy agradecido de ellos. Es muy bueno tener personas que se conecten contigo. Permítenos a todos los que nos conectemos y los que los vean después, pues tener un conocimiento detallado de los temas que estamos tratando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dar bienvenida, aquí ya le di la bienvenida a Bernabé Lundi, a Celestina Chavarría, a Ronnie Villamán, que está aquí también, al pastor Robert García, muy bienvenido. Bienvenido, ministro. No sé si usted estuvo aquí en la actividad que hubo de que usted es de la división norteamericana, ¿verdad? Usted es de la gente que controlan el dinero en la iglesia adventista a nivel mundial. Bien, entonces vamos a ponernos de acuerdo aquí, el micrófono, un libro que tengo aquí y yo, para comenzar con nuestro tema de esta noche. Estoy feliz de que estén aquí en esta noche. Ustedes saben que hay ese ruido que ustedes oyen de fondo, es la planta eléctrica que está funcionando. Ustedes saben, voy ayer en octubre 20. Muy bienvenido. Me pasa cada rato eso, el autocorrector. Hay gente que entiende que los 10 mandamientos no hay que guardarlos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra gracia viene del griego haris. La gracia divina es el gran elemento. Llegó la luz. Ahora la planta se va a apagar y entonces así estaremos libres del humo y del ruido. Entiendo yo que llegó. Bien, si no, la gracia divina es el gran elemento del poder salvador. Sin ella, todo esfuerzo humano es inútil. Consejo para los ministros, página 523. Hay mucha gente que dicen que el Elena G. de White está en contra de la gracia. No, el Elena G. de White no está en contra de la gracia, en lo absoluto. También dice en el libro Preguntas sobre Doctrina, la página 127, dice, no el Elena G. de White, sino los escritores, los que respondieron la pregunta, la salvación no es ahora, ni lo ha sido nunca por la ley ni por las obras. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Además, nunca hubo un momento en el plan de Dios en el que la salvación fuese por las obras o por el esfuerzo humano. Nunca. Pregunta sobre doctrina, página 127. Nunca hubo un momento en el cual, en el plan de Dios, en el que la salvación fuese por las obras o por el esfuerzo humano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso dice Pablo. Y aunque las obras no son un medio de salvación, las buenas obras son el resultado inevitable de la salvación. O sea, si yo me convertí, las buenas obras vienen con eso. Yo no puedo seguir matando, robando, adulterando, engañando, codiciando, adorando ídolos, teniendo otros dioses ajenos, si yo me convertí. Porque si yo sigo haciendo eso, ¿en qué me convertí? ¿O a qué me convertí? Esa es la pregunta. Entonces, dice, pregunta sobre doctrina, página 128. Exacto, pastor. Sola gratia es uno de los pilares de Lutero. Solamente por gracia es. Entonces, dice, pregunta sobre doctrina, página 128. En realidad no hay conflicto válido alguno entre la gracia y la ley de los 10 mandamientos.
cada uno tiene su especial propósito en el plan de Dios. La gracia, como tal, no es opuesta a la ley, que es la norma divina de justicia. Tampoco la ley se opone a la gracia, cada una tiene sus funciones específicas y ninguna invade la función de la otra. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 y en Romanos capítulo 5 que por la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley es decirme, pecaste aquí, pecaste allí y pecaste aquí. O sea, esa es la función de la ley. La ley no salva a nadie. Y los adventistas del séptimo día estamos muy conscientes de eso, de que la ley no salva a nadie. La gracia de Dios sí. La gracia de Dios sí. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted vive violando la ley de Dios, usted está viviendo conforme a la carne. Usted está bajo la ley. Doy la bienvenida a Sara de los Santos, que acaba de llegar. Doy la bienvenida a Leo Arteaga, muy bienvenido. Muy bienvenido. Y ya le di la bienvenida al pastor y a Ibelice Minaya. Creo que la había saludado antes, pero bienvenida. Entonces, esa es la realidad. La gracia y la ley, cada una tiene una función. La ley señala el pecado, te dice que eres pecador y te dice en qué te equivocaste. Si te equivocaste en tu relación con Dios, los primeros 4 mandamientos, o si te equivocaste en tu relación con tu prójimo, que son los siguientes 6 mandamientos. Esas son las 10 palabras, los 10 mandamientos. Hay gente que dice, como ya les dije al principio, que Elena G. de White, bueno, la conducta perfecta es el resultado de 2 cosas. De que Dios me declara, cuando creo, me declara justo. Me cubre con el manto de la justicia de Cristo. Eso es la justificación, la justicia imputada. Aparezco delante de Dios como alguien que nunca ha pecado. Esa es la justicia perfecta, la de Cristo, que me es imputada a mí. Pero en el transcurso de mi vida viene entonces la justicia impartida, que es la gracia que Dios me da cada día para ir venciendo el pecado, ir creciendo en la gracia. Muchas gracias por el gancho, pastor. Y soy salvo únicamente por la sangre de Cristo. En un conversatorio, antes de que el pastor Efraín Velázquez, Vladimir Polanco estuviera tan ocupado escribiendo diferentes libros, una de las veces que él vino a mi programa, estuvimos conversando precisamente este tema. Y él me dio un texto, que ahora mismo no puedo buscar, me dio un texto del Espíritu de Profecía, que dice más o menos así, parafraseado, que toda persona que cruce por las puertas de la Canaán celestial lo va a hacer única y exclusivamente por gracia. Ni porque dejó de comer carne, ni porque dejó de pecar, nada de eso. Va a cruzar solamente por gracia, cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Ahí nadie va a entrar por méritos propios. Luego buscaré y publicaré en Facebook. Voy a publicar, que ya le he publicado anteriormente. Y también me acuerdo de la cita de Elena G. de White sobre justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo el orgullo del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. También tengo que buscar dónde es que queda. Noé Corniel, bienvenido. Arelis Méndez, bienvenida. Minerva Mejía, bienvenida. Wendy Rodríguez, muy bienvenida. Entonces, ahora vamos con algunos textos que demuestran que Elena G. de White no está en contra de la gracia. Al contrario, defiende la gracia y también defiende todo lo que dice la Biblia. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 323. Anote la cita. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 323. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer
para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando, y lo digo con esta entonación, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Palabra de vida del Gran Maestro, página 323. Entonces, sigo con otro texto que va ahí. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Y que en vista de que solo por fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Como pregunta Pablo, luego por la fe deshacemos la ley, antes establecemos la ley. Y Santiago, capítulo 1, capítulo 2, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esa aparente contradicción que no es tal, no existe. No hay conflicto alguno entre la gracia y la ley de los 10 mandamientos, porque cada una tiene su espacio, su especial propósito en el plan de Dios. Ministerio de Curación, página 119. Estoy tratando de explicar que Elena G. de White no se opone al concepto bíblico de gracia. No. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca de nosotros. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella, a la gracia, es nuestra gran necesidad. Ministerio de Curación, página 119. Nosotros conocemos muy bien los textos bíblicos acerca de la gracia que hay en la Biblia. Nosotros conocemos muy bien todo lo que Pablo ha dicho con respecto a la gracia en la Biblia. Por ejemplo, Judas 4, la gracia de nuestro Dios. Gálatas 1:6, la gracia de Cristo. Gálatas 6:18, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Expresiones como estas constituyen los saludos de inicio y de cierre en las cartas de los apóstoles. Más aún, aparece aquí. Es llamada la verdadera gracia de Dios, primera de Pedro 5:12. También la gracia multiplicada o abundante de segunda de Corintios 4:15. La multiforme gracia de Dios, primera de Pedro 4:10. La suficiente gracia de Dios, segunda de Corintios 12:9. La superabundante gracia de Dios, segunda de Corintios 9:14. Aquí también hay otra, gracia sobre gracia, Juan 1:16. O sea, hay muchísimas referencias, muchísimas referencias a gracia. La gracia tiene su rol. Es la herramienta con la que Dios nos acerca a la salvación. ¿De qué nos salva Jesucristo? De la paga del pecado, que es muerte. Entonces no podemos pasar por encima esto. Oímos a menudo esta discusión en un esfuerzo por minimizar la ley de Dios. Bien, puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no necesitamos mantener los 10 mandamientos. ¿Es esto un punto válido? La Biblia dice ciertamente que no estamos bajo la ley, pero eso implica que estamos libres de la obligación de obedecerla. El texto se encuentra en Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nunca jamás. No podemos vivir enzarzados en el pecado. Así que, qué fácil podríamos prevenir la confusión si aceptamos exactamente lo que dice la Biblia. Pablo da su propia explicación de su declaración. Después de indicar que no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia, él pide que entonces, esto significa, ¿cómo podemos entender esto? Entonces note su respuesta, anticipando que algunos interpretarían sus palabras creyendo que se puede quebrantar la ley de los 10 mandamientos porque estamos bajo la gracia. Él dice, ¿pecaremos nosotros rompiendo la ley porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, nunca jamás, nunca. Con el lenguaje más fuerte posible, Pablo indica que el estar bajo la gracia no da licencia de romper la ley de Dios. Lamentablemente, eso es lo que creen muchos hermanos. Eso es lo que cree mucha gente. Cristo se deleita en tomar material aparentemente sin esperanza. Aquellos a quienes Satanás ha degradado y por medio de quienes ha trabajado, y hacerlos súbditos de su gracia, testimonios para la iglesia, tomo 6, página 308. Entonces, hay un problema fundamental también aquí que tenemos que tomar en consideración. La obediencia no es un mero cumplimiento exterior, sino un servicio de amor. La obediencia no nace del miedo de que me voy a perder, que no quiero que me vean pecando, ni nada por el estilo. La obediencia es un servicio de amor. Yo obedezco porque Dios me ama. Por eso yo obedezco. Ese amor necesita una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le damos? La respuesta de la obediencia. Eso es, la ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y como consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Claro que sí. Claro, El Camino a Cristo, página 60 y 61. Hay otras personas que han hablado también de esto, sin que sean necesariamente adventistas del séptimo día. Voy a leer aquí algo que escribió Charles Hodge hace mucho tiempo, en Teología Sistemática del año de 1871. Escribió. Él era profesor de Teología Sistemática del Seminario Teológico de la Universidad de Princeton. Dice, la palabra Hari significa una disposición favorable, un tipo de sentimiento y especialmente amor como el ejercido hacia el inferior, el dependiente, el indigno. Esto se presenta como el atributo culminante de la naturaleza divina. Se declara que su manifestación es el grandioso fin de todo el plan de redención. Dios levanta a los hombres de la muerte espiritual y los hace sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Por ello se afirma a menudo que la salvación viene por la gracia. El Evangelio es un sistema de gracia. Todas sus bendiciones se otorgan gratuitamente. Todo está ordenado de tal manera que en cada paso del progreso de la redención y de su consumación se manifieste de forma preeminente la gracia o amor inmerecido de Dios. Nada es dado ni prometido sobre la base del mérito. Todo es un favor inmerecido. Que la salvación llegase a proporcionarse es un asunto de gracia, no de obligación. Dios no estaba obligado a salvarnos, pero por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya para terminar, Roy C. Stedman es otro teólogo que escribió también y que vamos a citar aquí. Estoy buscando la declaración de Roy C. Stedman. Vamos a leer. Él escribió en el año de 1953 en Nuestra Esperanza. Recuérdense que yo estoy conversando con ustedes sobre la base del libro Preguntas sobre Doctrina, un libro que salió precisamente en el año en que yo nací, 1957. ¿Qué dice hoy? ¿Qué dijo Roy Stedman? Si se hiciese hoy la pregunta, ¿se opone la ley a la gracia?
a un grupo representativo de creyentes evangélicos, la respuesta en muchos casos sería un rotundo sí. O sea, la mayoría cree que la ley se opone a la gracia. Incluso un grupo tan selecto como el constituido por los estudiantes de colegios bíblicos superiores y seminarios probablemente darían una contundente respuesta afirmativa a tal pregunta. Entonces, Roy Stedman se pregunta a sí mismo, pregunta al lector, pero se equivocarían. A pesar de su asombro y de que los ojos se les queden abiertos como platos ante una afirmación como esta, el hecho sigue siendo que bíblica y teológicamente están equivocados de medio a medio. La ley de los 10 mandamientos no se opone a la gracia. La gracia es necesaria para cubrir, para perdonar las violaciones que nosotros hacemos sobre la ley de los 10 mandamientos que señala el pecado. Señala el pecado. Y la gracia nos cubre con esos pecados cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Resulta fácil comprender por qué cristianos bien instruidos en lo demás están confundidos en esta cuestión. Ningún tambor teológico es golpeado más a conciencia en nuestros días que el de la ley contra la gracia. Ningún tema se esboza con mayor claridad que el que separa el terreno de los legalistas de los partidarios de la gracia. Y esto, por supuesto, está bien de forma preeminente. Lo que por lo general se pasa por alto y se entiende poco en este conflicto actual entre la ley y la gracia es que el quid de la cuestión no está entre estos dos principios como tales, sino entre el abuso de la ley por una parte y de la gracia por otra parte. El abuso de la ley por una parte y de la gracia por otra parte. Para terminar ya, ¿qué pasó entonces cuando la gracia reemplazó a la ley? ¿Cambió el deseo de Dios por los hombres tal como se expresaba en la ley? No, aún se intensificó y se hizo que fuera interno en vez de meramente externo. Voy a escribir mi ley en sus corazones. Eso es lo que Dios ha hecho. Lo que ha cambiado es la motivación para obedecer. No hay ningún conflicto entre la ley y la gracia. Y por último, un texto de Ellen G. de White. Testimonios para los ministros, página 92. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del evangelio, de su gracia, tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en Él. Nosotros predicamos a Cristo, nosotros creemos en Cristo, pero también creemos que la paga del pecado es muerte. Y cuando Gabriel se le apareció a María, le dijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿cómo que dice? Porque la infracción porque pecado es infracción de la ley. Bien, la última ronda de saludos para irme, ya son las 10:28. Ángel Alberto Santana, bienvenido. Henry Scott, placer verte por aquí. Pastor José Blanco, lo estoy esperando que usted regrese para que hagamos nuestro programa. Cherlin Santiler, recupérate Cherlin, te necesitamos sana. Nuris Paulino, bienvenida. Norma Mar llegó. Amalfi Sánchez, qué bueno que está por aquí. Luis Gregorio, ay, doctor, espero no haber dicho ningún disparate. Esther López, recién llegada del trabajo nocturno. A mí me encanta cuando Esther se conecta porque Esther vive en el norte de España. Y hay una diferencia como de 6 horas. Cuando Esther se conecta a las 10 de la noche a este programa, para ella son como las 4 de la mañana. Y ella trabaja, tiene un programa nocturno muy bueno en Radio Voz. Entonces, para mí yo sé que es un sacrificio.
Y yo estoy muy, muy agradecido por eso. Noé Corniel también, Arelis Méndez, en fin, muchas gracias por venir. El nuevo pacto no prescinde de los principios de la ley como fruto del Espíritu en el corazón. Así lo declara Jeremías, escribiré mi ley en su corazón. Muchas gracias, ministro. Cherlin me dice, la ley de Dios jamás se opondrá a la gracia. Más bien, la ley es una evidencia clara de la gracia. Ni la una ni la otra puede ser reemplazada. Y ambas son necesarias para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Dice Esther, así es, me acompañáis mientras ceno. Es un placer. Muchas gracias. Saludé a Miguel Suazo también. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a orar, si me permiten, para que podamos concluir. Ha sido un gran placer que me hayan acompañado en esta noche. Espero que el tema les haya sido de utilidad. Vamos a seguir respondiendo preguntas sobre doctrinas. Compren su libro, compren sus libros, lean, compren sus libros para que no se dejen llevar por todo viento de doctrina. Oramos, gracias Dios, porque todo está escrito en tu palabra. Ayúdanos a entenderla claramente y a explicarla claramente de tal manera que aquellas personas que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad, nosotros podamos presentarlas todas delante de ti el día en que Cristo venga, y que nosotros podamos devolverte la gente que pusiste bajo nuestra responsabilidad y que ellos también traigan a su vez a otros, multiplicando así los talentos que nos diste. Bendícenos y que todos pasemos buenas noches en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pasen muy buenas noches. Que Dios les bendiga a todos.